Es un honor darle la bienvenida, para mí, en lo particular, a un maestro y a un querido amigo, el maestro Carlos Aguirre Romo, periodista de El Bello Estado de Zacatecas y director de Conecta Zacatecas Radio TV. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Manuel, buenas tardes. Hans, buenas tardes. Un abrazo para ambos. Saludos a todo su auditorio desde Zacatecas, capital. Muy bien, con el gusto de estar con todos ustedes. Ya cambiamos, ya no somos Conecta Zacatecas Radio TV, ahora es Carlos Aguirre Informa, medio de comunicación digital multiplataforma independiente y liberal. Liberal, bienvenido, Carlos Aguirre, a este Gracias, espacio Hans. Propio, tuyo, de todos, colectivo, y con el gusto, de veras, a mí me da enorme gusto, no había podido yo coincidir. Gracias. Dije, ojalá algún día, y ese día llegó. De verdad, bienvenido. Muchas gracias, Hans. Te mando un fuerte abrazo, igual a Manuel, a todo el auditorio, a mi estimada Adriana también, muy amable, muy atenta. Muchas gracias a todo el staff, a ustedes. Gracias, querido Carlos. Bueno, empecemos. A ver, viene la sucesión presidencial. Hoy el presidente de la República, medio nerviosón ante algunas preguntas ahí del periodista Felipe Fierro, donde habla sobre Claudia Sheinbaum y le pregunta sobre la sucesión presidencial, que si tiene consentidos, que si tiene favoritos, mientras todo esto transcurre en Quintana Roo, allá en tierras donde se va a llevar elecciones. Se encuentra el senador Ricardo Monreal, un hombre que conoces bastante bien, que prácticamente lo conoces desde los últimos 30 años de su carrera política. Ricardo Monreal se encuentra en Quintana Roo y como si fuese un acto así divino e inesperado, allá empiezan a decirle presidente. Un medio forzadón el asunto, considerando que Marcelo Ebrard, viniendo de Durango, lo mismo le gritaban presidente, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum viniendo de Hidalgo, lo mismo le gritaban presidenta, y ahora Ricardo Monreal, no queriéndose quedar atrás, pues ahí une fuerzas para que le griten, aunque sea algo, aunque sea exabruptos, pero que le griten, es lo que quiere Ricardo Monreal. ¿Cómo ves el panorama estrictamente con el zacatecano, querido Carlos, y en torno a la sucesión presidencial? Pues es una situación complicada, muy complicada para el senador Ricardo Monreal. Lo conozco efectivamente desde antes de finales del 98, cuando llegó con los colores del PRD, el logotipo del PRD, el apoyo de Andrés Manuel López Obrador ya en el PRD, para que fuera candidato a la gubernatura, porque el PRI le había cerrado el paso, hizo su berrinche, como ya todo el mundo lo conoce en la actualidad, y anduvo tocando las puertas de varios partidos, ninguno lo recibió, le abrió las puertas a Andrés Manuel López Obrador, y bueno, llegó por el PRD. Había tanto hartazgo, sigue habiendo tanto hartazgo en contra del PAN, del PRI, aquí en Zacatecas, y ahora se incluye al PRD, por obvias razones, donde hubo un vuelco muy interesante. Toda la ciudadanía en el estado de Zacatecas, actualmente conformado por 58 municipios, pues fueron a votar, salieron a votar, a apoyar al candidato del partido de la Revolución Democrática, al PRD, no en la figura de Ricardo Monreal. Debo decirlo porque hubo siempre inconformidades, porque acababa de salir del PRI, venía del PRI, decían que iba a traicionar, que no iba a cumplir. Bueno, la gente a final de cuentas, con tal de sacar al PRI del poder que había estado pues históricamente, le da el voto a Ricardo Monreal, se lo da igual si se hubiera llamado Pedro, Juan, Antonio, como quiera que se haya llamado quien haya sido, porque la gente lo que ya no quería era que siguiera el PRI por tantas atrocidades que se habían cometido. ¿Qué sucede en aquel momento, en el 98, que se llamó el Monrealazo? Pues obviamente sacan al PRI de manera pues contundente, a patadas del poder. Llega Ricardo Monreal y ahí hubo un desencanto, hubo un rompimiento entre quienes eran los cercanos de Ricardo Monreal, quienes lo cuerpearon en tiempos de precampaña y de campaña, se olvidó de ellos, pero también de alguna manera se olvidó del pueblo de Zacatecas, se olvidó de nuestro estado. Sí, debo de hacer comparativos hacia atrás. Ricardo Monreal llegó a ser el mejor gobernador en ese momento. Hizo obra, pero también mucho hubo de sobra, según se denunció en ese momento en medios de comunicación. Luego, pues haciendo el comparativo hacia adelante con Amalia, con Miguel Alonso, con Alejandro Tello Cristerno, y actualmente en estos lamentabilísimos, desastrosos 7 meses que tiene el impuesto David Monreal Ávila en el encargo,
pues la gente está peor que antes, la gente no lo quiere, la gente está muy molesta. Yo lo dije en su momento, que las personas no querían, la ciudadanía, el electorado no quería a David Monreal, porque era la tercera ocasión que su hermano Ricardo lo imponía en una boleta electoral. Ellos creen o quieren hacer creer a la opinión pública, Hans, Manuel, que ganaron por ellos. No es cierto, ganaron por la marca Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo sucede en Fresnillo, Zacatecas, con Saúl Monreal, que había perdido 2 elecciones a la presidencia, una como diputado federal, llega con los colores de López Obrador, se reelige, llega en 2018, gana, se vuelve a reelegir, vuelve a ganar, pero todo es por la marca López Obrador. Ellos dicen que tienen una base electoral muy grande. Les regreso los micrófonos con este dato. Si fuera cierto que Morena perdería en el 2024 porque se va a salir alguien, dijo Ricardo Monreal, y se llevaría el 10% de los votos, obviamente hablando entre líneas en primera persona, que perdería el partido en el poder, que perdería Morena, perdería la coalición Juntos Hacemos Historia. Yo quiero recordarle al amable auditorio que si Ricardo Monreal tuviera verdaderamente el 10% que él dice que se va a llevar de Morena, desde hace muchos años tuviera un partido político. Si tuviera el 10%, no hubiera perdido el registro su partido que creó en el 2021, que se llamó Fuerza por México, que ni siquiera llegó cercano al 3% del electorado para haber sostenido el registro. Hans, Manuel. Sí. Sí, Hans. Sí, adelante, Hans. Sí, el tema aquí con Monreal, efectivamente, es el historial y todo que, pues, de dónde viene, el cambio hacia el PRD en su momento, qué fue lo que hizo, etcétera. Y en las últimas acciones políticas que se le señalan a Monreal es el haber jugado chueco en la Ciudad de México. Hay muchos señalamientos ahí de que no le agradaron las designaciones en la capital del país, y un ejemplo muy claro, el que se le señala, y no tiene empacho Monreal en tomarse fotos, muy sonriente. Él es un político muy colmilludo. Y un actor político. Sí, no se toma una sola foto o no la sube porque se le ocurrió. Siempre tiene un objetivo. Y eso lo hace, por ejemplo, con Sandra Cuevas, esta, por decirlo menos, esta polémica alcaldesa de la Cuauhtémoc, pues que vino también a poner ¿quién es Monreal entonces? Vino a develar muchas acciones que él tiene. Monreal, querido Carlos, ¿tú lo ves con este tipo de actitudes en Morena hacia el 24, ya sea como candidato o no candidato, o lo ves fuera de Morena de acuerdo a cómo actúa? ¿Tú cómo lo visualizas? Conociendo su historia política, yo lo veo fuera de Morena, lo veo con otros colores. Ricardo Monreal sale del PRI, llega al PRD, luego brinca a Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, se va al PT. Recuerden que mientras él era por Convergencia, si mal no recuerdo, senador, David era diputado federal por el PT, y luego cambiaron, luego otro regresa a la Cámara Baja y el otro sube a la senaduría. Y el hermano Saúl llegó también por Convergencia, en ese momento ahora Movimiento Ciudadano, aquí a la legislatura antes de ser presidente municipal, ya obviamente con los colores y el logotipo de Morena. Ricardo Monreal es la manera en la que opera. Debo de reconocer que es un político con mucha experiencia, tiene un colmillo largo y retorcido y pues se la sabe de todas. Muchos dicen que es un gran operador. Yo no creo que sea gran operador, porque un gran operador no entrega todo a cambio de poco, cuando así conviene a sus intereses. Lo ha hecho en Morena. Desde que llegó al Senado ha entregado todo y deja poco para Morena. Recuerden ustedes que la bancada de Morena se inconformó cuando pues él entregaba las principales comisiones a la oposición, que para mí no es oposición. Yo les llamo reducto pírrico golpista, que no es oposición. Desde ese momento ya empezaba el tema de mi estimado Hans, el tema de Sandra Cuevas. No es que Sandra Cuevas lo haya exhibido, simple y sencillamente Ricardo se quitó la máscara en la Ciudad de México y demostró lo que es, porque él a través del PRIAN-PRD operó para que llegara Sandra Cuevas, operó a través de Fuerza por México para debilitar a Morena y que no quedara
el candidato o la candidata que no recuerdo en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, es el actuar de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal se sabe fuera de Morena. Si tuviera ese arrastre, anduviera en Zacatecas haciendo proselitismo como yo le conozco y tuviera miles de personas gritándole presidente, pero no es así, por eso no viene a Zacatecas. La gente está enfurecida con él porque le querían que no fuera en la boleta por tercera ocasión David Monreal, y los hechos nos están dando la razón a los críticos, a los que hemos denunciado esto por muchos años, porque la gente está enojada por los actos tan brutales de nepotismo que ha tenido el senador Ricardo Monreal, independientemente de que tenga 17 hermanos, pues no es sinónimo de que todos tengan que estar en la política, que todos tengan cargo, que todos estén en algún gabinete, en algún consulado, como en este momento está Susana Monreal, sin tener el perfil, está en un consulado, y bueno, pues esto se le está recriminando. Les doy otro dato rápido, muy importante. 2018, todas las candidaturas, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, fueron imposiciones en Zacatecas de Ricardo Monreal. Todas. Dejó fuera a todos los de Morena. Por un bien mayor, como se decía en Zacatecas por parte de los de Morena, se permitió para que llegara el presidente López Obrador. Dijeron, el 2021 no va a ser igual. Bueno, con triquiñuelas, con el apoyo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, con su presidente, Virgilio Rivera, que en el 2018 y 2021 le permitió a Ricardo Monreal que llegaran camionetas con placas de la Ciudad de México llenas de cajas, y a los que se querían inscribir, que llevaban su documentación, no les abrían las puertas del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Acaba de renunciar y lo acaban de hacer el gobernador David Monreal, magistrado en el Tribunal Superior de Justicia en Zacatecas. ¿Se dan cuenta cómo está todo el entramado? Ricardo no tiene. David, acaban de decir en una encuesta de las más recientes, tiene tiene el 22% de aceptación para que llegue a una candidatura a la presidencia de la República, si es que fuera el caso. Sabemos que unas encuestas reales, serias, pues a Ricardo Monreal le dan, no sobrepasa del 25% de aceptación en las encuestas, Hans Manuel. Carlos, ¿cuántos, para el conocimiento de la gente a nivel nacional, cuántos Monreal, porque no es solo Ricardo, ni Saúl, ni David, hay decenas, según yo la última contabilización eran como 17, repartidos y trabajando en la administración? ¿Cuántos Monreales existen del círculo, por supuesto, de Ricardo Monreal, de su familia, cuñados, concuñados, primos, sobrinos, nietos? ¿Cuántos personajes ligados a la familia de Monreal están trabajando en la administración pública, sobre todo en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Mínimo de todo lo que tiene que ver con el apellido Monreal, sobrinos políticos, que ya hizo a uno diputado local, luego lo reeligieron, luego le acababan de dar hueso en la administración actual, pero resulta que el sobrino político forma parte de un entramado que en Zacatecas le conocemos como la estafa legislativa, donde 30 diputados se robaron arriba de 200 millones de pesos. Quieren revivir unas mentadas herramientas legislativas donde cada mes, aparte de sus dietas, de los business que hagan, de los moches que reciban, del maiceo que reciban por parte del gobierno estatal, se llevan, cada diputado se estaban llevando 200,000 pesos mensuales cada uno. Ahora las quieren revivir, tristemente un enquistado en el Partido del Trabajo, Gerardo Ramírez, que ya en tiempos de Amalia Dolores García Medina hay audios donde, y a mí mis 100,000, yo sí voté a favor de la iniciativa, ¿cuándo me van a dar mis 100,000? Hay audios de todo ello, hay audios de toda esa situación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que todos estos personajes, hay muchos cercanos a Monreal que no necesariamente tiene que ser familia. De la familia, para responder a tu pregunta, yo calculo que mínimo el 80% tienen cargos, y no de ahorita, desde que Ricardo estaba en el PRI. Y de ahí para adelante empezó a poner a todos. A Susana Monreal la hizo diputada plurinominal, diputada federal por el PRD. Todos los hermanos, uno de ellos trabaja en lo que antiguamente era la CONASUPO, actualmente muchos cercanos a él, que no tienen que ver con el apellido, pero que son cercanos a él, todos tienen trabajo. Aquí en Zacatecas la delegación del bienestar la tiene la cuñada de Ricardo Monreal, Verónica Díaz. Y Verónica Díaz formó algo que en Zacatecas les llamamos no los servidores de la nación. Aquí en Zacatecas se convirtieron en servidores de la ambición,
porque ese grupo cercano a la cuñada de David Monreal, que está a cargo de la delegación de la Secretaría del Bienestar en Zacatecas, pues ahora son presidentes municipales, síndicos y o regidores. Morena llegó con la mayoría porque el pueblo de Zacatecas, para apoyar al presidente López Obrador, les dio la mayoría en las elecciones. ¿Qué creen que acaba de suceder? Acaban de perder esa mayoría de 9 diputados locales que tenían. Ahora sí que como la canción de los cochinitos, o no, de cuál una canción, ya solamente quedan 6, porque otros brincaron a otros partidos, los que llegaron de manera plurinominal, y quiero decirles que todos aquí en Morena son monrealistas. Aquí yo les digo, son monrealistas que usufructúan con los colores y el logotipo de Morena, porque el partido desde el 2018 lo tienen secuestrado. Hay una especie de 2 dirigencias, la real y la que tienen secuestrada a los Monreal. Y la que tienen secuestrada a los Monreal, tristemente con el apoyo de Mario Delgado. Mario Delgado, que desconoció al presidente legítimo, presidente real, se hizo un pleito ahí para quitarlo y que los Monreal pudieran operar la elección del 2021 también. No se llevaron que las investigaciones en contra del profe Arteaga, que es el presidente de Morena en Zacatecas, no había delito que perseguir. No presentó esa información Mario Delgado ante el INE, y el INE no le quería regresar al profe Arteaga la dirigencia, y bueno, pues está la situación de esa manera, porque la mayoría de los Monreal no solamente están en la legislatura, tienen monrealistas pues en muchas partes, pero electoralmente no tienen esa fuerza, Hans Manuel. Entonces son muchísimos. En el Senado de la República tiene una sobrina, tiene varios familiares actualmente. En el Senado de la República, qué bueno que recordé, trabaja un hijo del que fuera titular, presidente consejero en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, con un sueldo superior a 100,000 pesos. El hijo del que ahora hicieron magistrado en el Tribunal Superior de Justicia, sin tener las condiciones legales para que llegara ahí. Lo impusieron y por dedazo entró al tribunal. Esa es la triste historia de un Zacatecas sin empleo, un Zacatecas devastado económicamente, un Zacatecas con una terrible inseguridad, desapariciones, feminicidios, etcétera, etcétera. Hay altos índices de agresiones, se dice que por pandemia, hacia las mujeres de todas las edades, niños, ancianitos, que pues tienen que estar en su casa, y las personas pues ya mal psicoemocionalmente pues golpean a los que están ahí. Pero pues es la realidad, y puedo decir muchas cosas más, pero el tiempo sé que es apremiante, estimado Manuel y Hans Manuel. Querido Carlos, también incluso Monreal estaba detrás, si se puede decir, porque oficialmente no podía salir a decirlo, del partido Fuerza por México. Fuerza por México. También ese partido de Pedro Aces, bueno, también está ahí algo de investigar, porque incluso se está reclamando recursos que no devolvieron o que no gastaron donde debían. Y se le completamente a Ricardo Monreal con ese partido. Entonces, se ha metido por todos lados. De hecho, digo, qué bueno que no oculte sus amistades, él mismo lo ha dicho, pero bueno, ¿con quién se junta? Y de hace años ha presumido a Manlio Fabio Beltrones como su amigo, al propio padre del actual gobernador de Oaxaca, Murat. A Murat. Entonces, tiene ahí una relación con la vieja clase política, y quiso y no cristalizó este proyecto político que tantos millones también dan. Dante ha tenido también buen puente con él, incluso ha tuiteado, cuando no obtuvo la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y que le ganó Claudia Sheinbaum, prácticamente Dante Delgado tuiteó y le dijo, pues vente para acá, porque yo te lo había dicho y aquí siempre tienes las puertas abiertas. Movimiento Ciudadano. Todo esto le hace más daño a Morena, o ahorita sí le ayuda desde el cargo en donde está. En esta historia, Hans, quiero comentarte al auditorio que Pedro Aces Barba solamente fue el prestanombres en ese momento, porque el partido Fuerza por México nació en Fresnillo, Zacatecas, siendo presidente municipal Saúl Monreal Ávila, en un salón muy grande, el periodista Benjamín Moctezuma Longoria,
lo invitaron, él fue como cualquier ciudadano y cuando se dio cuenta de lo que se trataba, pues inmediatamente dejó de ser ciudadano y sacó su pluma, sacó su libreta, su cámara, su celular y empezó a sacar información. Se invirtieron varios millones de pesos en esa primera reunión, donde en Zacatecas Fuerza por México se conformó con gente del PAN, con gente del PRI, gente del Verde Ecologista de México, entre algunos otros, porque debo decirles que también en el PAN y en el Verde Ecologista en Zacatecas, Ricardo Monreal tiene gente ahí en esos partidos. Allí en Zacatecas tiene gente de él en todos los partidos políticos. Pedro Aces Barba, de familia priista, el padre, pues también con muchos señalamientos. Pedro Aces en el asunto de la tauromaquia, la gente le pone cruces por todas las situaciones también que llegó a hacer ahí, pero llegando a Fuerza por México, nace en Fresnillo, Zacatecas. Dante Delgado, que hay que recordarle al auditorio, y eso no estoy diciendo de más, Dante Delgado, dueño de Movimiento Ciudadano, expresidiario, allá en Veracruz, le dice a Ricardo Monreal, no como que lo invita, le está diciendo que regrese porque ya Ricardo Monreal había militado, como les digo, en Convergencia, que luego cambió el nombre a Movimiento Ciudadano. Todo esto no creo que afecte a Morena. Todo esto, al contrario, le está beneficiando a las bases, a los creadores verdaderamente del partido Morena, que son hombres y mujeres de a pie, hombres y mujeres que andaban con sus niños, por ejemplo, en Zacatecas, tocando puertas, invitando a la gente a que se afiliara, yendo a las reuniones, recibiendo empellones por parte de las policías en Zacatecas, que mandaba Alejandro Tello Cristerna del PRI para que se disolvieran las asambleas y el INE no le diera el registro como partido político a Morena. Agarraban los camiones, los detenían, golpeaban a los que venían en los camiones, se agarraban a golpes. Ese es el historial. Y se siguió adelante. Entonces, en este momento, con todo el desprestigio que tiene ya Ricardo Monreal a cuestas, porque se le puede comprobar cualquier denuncia que ustedes, que yo hagamos, pues lo hacemos siempre de manera profesional, ética, responsable, siempre con las pruebas, siempre con los datos. Se dicen datos duros, pues ese es el periodismo, no puede haber periodismo sin que presentes los datos reales, verificables, por muy fuertes, muy contundentes que sean. Entonces, en mi análisis, al menos en lo que he visto aquí en Zacatecas, Hans, Manuel, está haciéndole un favor Ricardo Monreal a Morena en Zacatecas con toda esta situación, porque la gente está despertando, las personas, la ciudadanía está despertando, se están dando cuenta, solamente es cosa de ver cualquier publicación donde esté la fotografía de Ricardo Monreal, inmediatamente la opinión pública se va en redes sociales, están en contra, las encuestas todas salen en contra de Ricardo Monreal. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quisieron recibir cuando hizo su berrinche? Porque él no quería, no quería tómbola, no quería encuesta, para llegar a jefe de gobierno de la Ciudad de México, tocó las puertas de todos los partidos, acuérdense ustedes, y en ninguno lo recibieron, porque Ricardo Monreal pide mucho para lo poco que ofrece. Ya los partidos políticos lo conocen, saben que no trae la fuerza electoral que él propone, que él quiere vender, y que yo ya les dije los porqués. Y la otra situación es que ¿por qué no va a poder ser abanderado del amasijo, como dijo Álvaro Delgado, así lo calificó, del PRIAN-PRD, Movimiento Ciudadano posiblemente que se sume? Por una simple y sencilla razón. ¿Recuerdan ustedes lo que Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad publicaron hace poco con respecto a Catalina Monreal, hija de Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano? Esa historia es vieja en Zacatecas. Siendo estudiante en el Tecnológico de Monterrey, con 18 años de edad, Catalina Monreal ya era accionista mayoritaria de una cadena de gasolinerías, que luego crearon una constructora, y de ahí, pues ya se imaginarán, es un emporio gasolinero, es un emporio en asuntos de la construcción. Pero hay algo más. En Zacatecas, el año pasado, Ricardo Monreal se tomaba la fotografía con los candidatos de Morena, de la coalición Juntos Hacemos Historia, con el chaleco color marrón. Y a los 5 minutos después, o antes,
salían fotografías de Ricardo Monreal portando la camisa rosa mexicano de Fuerza por México con los candidatos de Fuerza por México e iba, inclusive, algunos de los mítines de estos candidatos en Zacatecas. Todo eso está documentado. Puedo enviarle las fotografías con mucho gusto. Por ahí las tengo en los archivos negros de la política que acumulo. Y por supuesto que operó, por supuesto que él es el dueño de ese partido y Pedro Aces Barba, simple y sencillamente, fue un simple, por decirlo menos, un simple prestanombres, Hans Manuel. Impresionante. Híjoles. ¿Cuántas cosas? Mira, nada más para agregar rapidísimo, Estoy leyendo aquí de una entrevista que le hicieron a Monreal el día de hoy, o ayer o hoy. Dice, ante las críticas de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, a la UNAM, que ya sabemos cuál fue la crítica, dice Ricardo Monreal, yo me pongo del lado de la UNAM. Bueno, acaba de tuitear Gibran, que López Obrador es un incongruente entre palabras, porque acaba de decir en la conferencia matutina, en la mañanera del día de hoy, que la elección en Morena tiene que ser por encuesta, pero que la iniciativa de reforma político-electoral dice que los del INE, los del Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación, tiene que ser por voto en urna, entonces que también tiene que ser así, porque Gibran pues, le está trabajando a Ricardo Monreal. Entonces ese tipo de personas le están haciendo mucho daño al partido. Ya fuera de ahí, pues, ¿qué quieren? La gente no los quiere. Aquí en Zacatecas quiero decirles, Morena ganó con pocos votos, pocos, porque las personas dijeron, vamos a votar, pero para apoyar a nuestro presidente, no por ustedes, porque quiero que sepan que en Zacatecas todos los candidatos, Monreal, y aparte del PRI, del PAN y del verde ecologista y algunos hasta de Movimiento Ciudadano. Entonces la gente aquí, las personas, no los quieren. Y esa es la historia sintetizada. Traté de ser lo más, ¿cómo se dice? Lo más, pues sí, sintético, hay otra palabra que utilizamos en periodismo, para reducir lo más que se pueda, decir mucho en pocas palabras, porque es una historia muy grande. Por eso yo decía, las encuestas son reales, David Monreal no crece, en lugar de crecer va hacia abajo y va creciendo la candidata del PRI, porque la gente en Zacatecas no lo quiere, y ahora pues me doy el lujo de decir, se los dije. No digo cosas sin razón siempre, y tengo la fortuna que el tiempo me da la razón, y cuando me equivoco, como yo no soy Loret, ni quiero, ni nunca he sido, me disculpo, reconozco y doy los datos que sí fueron los que salieron, pero así eran las encuestas. Entonces aquí, gracias a López Obrador, fue que Zacatecas, de por sí un estado que electoralmente aporta pocos votos, fue que ganó la coalición Juntos Hacemos Historia, y la mayoría de las personas, quiero que sepan, tristemente no salieron a votar por los candidatos que impuso Ricardo Monreal. Dijeron, no, vamos con el presidente, pero no vamos a votar por ninguno de ellos, para que se dé cuenta también Mario Delgado, que si le vuelve a hacer, no votamos en el 2024 por quien quieran imponer para candidato a la presidencia de la República, y mucho menos, pues hablando obviamente de Ricardo Monreal Ávila. Solo para dejarlo en el registro, la última encuesta del Financiero coloca a David Monreal como el peor gobernador calificado de toda la República, con tan solo un 26%. Así que pues ahí está la información y la herencia de los Monreal, que estoy muy seguro que seguiremos escuchando desde Carlos Aguirre Informa. Mi querido Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras, en Los Reporteros MX, donde podemos escuchar tu noticiero que se transmite de forma ininterrumpida de lunes a viernes a las 8 de la mañana. ¿Dónde te podemos escuchar, querido Carlos? Gracias. En Carlos Aguirre Informa, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, ahí hacemos radio por internet, tenemos una radio digital, suena música a las 23 horas del día, porque la otra, la 24, es cuando tengo el informativo, y por la noche tengo otro programa en 3 plataformas, Twitter, Facebook y YouTube, que se llama Diálogos. Hacemos entrevistas, análisis, comentarios, denuncias, dialogamos también con el auditorio, hacemos entrevistas, analizamos la información como en la mañana, las noticias, y bueno, pues tenemos muchas cosas más que tienen que ver con el día a día, y siempre llevando pues temas de interés a nuestro auditorio, porque pues no todo es política, y hay asuntos también que empatan. Por ejemplo, en este momento, pues esta situación tan delicada que hay, donde pues, todo mundo estamos enojados, y pues creo que hay que irle
irle dosificando un poco al enojo, porque eso no nos lleva a nada. Hay que seguir las recomendaciones del presidente López Obrador, todo por medio del diálogo, nada por medio de la violencia. Hay que debatir las veces que sean necesarias, hay que ponernos de acuerdo y seguir adelante con esta cuarta transformación, porque es para todos los mexicanos. Y en esos horarios en la noche me encuentran a las 9 de la noche, todo hora del centro en la República Mexicana. Les agradezco la invitación. Un abrazo para los dos. Sigamos a Carlos Aguirre, un comunicador extraordinario que habla con sustento, gracias, con bases, serio. Bueno, ¿qué podemos decir? Agradecidos de toda esta información que nos has compartido, mi estimado Carlos, y ojalá pues no sea la única vez, al contrario, que haya más veces que nos puedas acompañar, porque nos estás dando datos tremendos que nos ilustran y fortalecen todo también lo que hemos venido también comentando, opinando, podamos o no tener pues coincidencias, pero la información y los datos son esos, ya que cada quien haga su juicio, ya que cada quien defina a quién o no apoyar, pero con tus datos que nos has venido a compartir, creo que fortalecemos precisamente esas decisiones. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando ustedes lo consideren invitarme, yo con mucho gusto estaré con ustedes, nos ponemos de acuerdo en los horarios, días, por las actividades que tenemos, etcétera, pero con mucho gusto los vuelvo a acompañar. Les mando un fuerte abrazo, un saludo a todo su auditorio y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo, maestro. Fuerte abrazo, querido Carlos. El periodista Carlos Aguirre Romo, platicando con nosotros sin máscaras. Échale a dar.